En Sonora, para 1896, dice nuestro estimado colega historiador Enrique el Chiludo Contreras, así le decían, era un peluquero muy simpático, muy conocedor del pasado de Hermosillo, y escribe un libro en 1960 y tantos que le financia el gobierno del estado de don Luis Encinas Johnson, una excelente aportación de don Luis, que se llamaba Cosas Viejas de mi Tierra, donde refiere a la creación de algo que ha sido emblemático para Sonora, y como lo dije al principio, no solamente en lo artístico, sino también en lo político, las primicias de lo que vino a llamarse el Club Verde. Auditorio amable, una vez más estamos frente a ustedes, frente al fiero escrutinio del público, y hemos escogido un tema no muy común en el estado de Sonora, pero sí con una relevancia, considero yo, internacional por la cuestión artística y nacional por la cuestión política del porfiriato. Don Porfirio Díaz llega al poder después de prácticamente darle un golpe de Estado por el plan de Tuxtepec al presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Ya había hecho una intentona con el plan de la Noria en contra de don Porfirio Díaz y había fracasado. Pero en esta ocasión, para 1876, sus gentes, sus militares, su gente armada, logra hacerse del poder para 1876. Don Porfirio entonces inaugura una etapa muy interesante en nuestro país. Hay que recordar que el siglo XIX para México había sido un siglo trágico. El país se había bandeado, valga la expresión, entre la consumación de la independencia en septiembre de 1827, el imperio de Agustín de Iturbide, su muerte, la llegada de los primeros presidentes, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, y la guerra de el intento de la expedición de Barradas, de Isidro Barradas, para recuperar por España su colonia, fallida. Santana se viste de héroe ahí, en Tampico. La guerra de Texas, el problema de Tejano, que para 1836 se separa esa inmensa área que significa el hoy estado de Texas, en el que los norteamericanos evidentemente fraguaron su deseo de anexarse a ese, a pesar de que la inmensa mayoría de la población en esos tiempos, de esos lugares tan grandes, eran mexicanos, aunque no eran muchos, pero eran mexicanos. Después vendría evidentemente la guerra con los Estados Unidos, 1846-48, dejando al país en bancarrota, perdiendo el país la mitad del territorio, o sea, una inmensísima, millones de kilómetros cuadrados, por hasta allá prácticamente está cerca de Canadá, qué sé yo, una lástima nacional. Viene después el destronamiento del régimen santanista por don Juan Álvarez para 1856, posteriormente viene ya la guerra entre liberales y conservadores, que es ganada por los liberales, donde se engrandece evidentemente la Constitución de 1857, don Benito Juárez como presidente y gente valiosísima, entonces podíamos mencionar a Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Vicente Riva Palacio y muchos más. Vendría después, al término de la guerra de Reforma, la incursión que hacen los países España, Inglaterra y Francia, virtud a que el gobierno de don Benito Juárez decide suspender la deuda externa y no pagar. Para 1861, con los tratados de Soledad, qué sé yo, se arregla México en 1862, se arregla con España,
que estaba representada por el mariscal Juan Prim, que inclusive su esposa era mexicana. El mariscal español se arregla la deuda con España, se arregla la deuda con Inglaterra, pero los franceses deciden insistir y permanecer con fuerza armada que había venido, al igual que España e Inglaterra, habían traído sus flotas y estaban fondeadas en Veracruz. Y Francia decide no arreglarse con México y, a su vez, emprender una guerra de conquista de nuestro país. Vendría posteriormente lo que ya sabemos, la batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, en el que Zaragoza y Díaz y muchos más militares derrotan al marqués, al conde de Lorenzé, que inclusive estaba casado con una mexicana, o se iba a casar con una mexicana posteriormente, inclusive pariente de la esposa de don Francisco I. Madero, Sara Pérez de Madero, una queretana que después es noble allá en Francia. Viene después, evidentemente, el periodo, como les comentaba, la intervención francesa, la derrota de Maximiliano, su fusilamiento junto con los generales Miramón y Mejía en Querétaro en junio de 1867. Después vendría ya el gobierno largo de don Benito y, como contaba hace unos minutos, cómo llega todo este caos que había habido durante todo el siglo, llega un periodo que podríamos llamar que hay congruencia, que hay paz, que hay posibilidades de crecimiento económico, de estabilidad en las familias, de estabilidad en los caminos. Y don Porfirio Díaz emprende a partir de los 1880 y tantos una obra material en México que para fines del siglo evidentemente ya era muy importante y el país estaba totalmente pacificado, y eso se reproducía en todos los estados de la República. Sonora había tenido un régimen fuerte a partir de 1856 con el general Ignacio Pesqueira García Tato. Este pesqueirismo empieza a palidecer por allá en los 870 y tantos y todo lo demás, hasta que propiamente acaba el pesqueirismo y viene una etapa con el general Francisco Serna, 1879, gobernador del estado, o vicegobernador y después gobernador también, que a su vez trae la capital de Ures en 1879 a la ciudad de Hermosillo, y en esos última, digamos, 2 décadas del siglo XIX, prácticamente se hace un grupo político importante, que es el grupo de Carlos R. Ortiz Retes, nativo de Álamos, Luis Emeterio Torres, de Chihuahua, pero vecindado en Sonora, y Ramón Corral, otro alamense, que tendría un gran futuro en el horizonte político del país. Entonces, Ortiz es gobernador 1881, 1883, después de haber sido diputado local, diputado federal, y cabeza del grupo de Corral y de Luis Emeterio Torres, con los que se enemista y propiamente no logra concluir su periodo de 1883. En enero manda la renuncia o una extensión de una primera renuncia, a pesar de haber intentado hacer un buen gobierno. Su carácter, que debió haber sido difícil y carácter fuerte, a pesar de sus leyes importantes como en materia de educación obligatoria, qué sé yo, el intento de creación de lo que sería la primera universidad de Sonora, que podía haber estado en 1882 operando y que tuvo que esperar hasta 1942 para echarse a andar. Sin embargo, esos 20 años consolidan el porfiriato a nivel nacional y evidentemente con sus representantes en cada uno de los estados, y después de haber sido eliminado Carlos Ortiz Retes, ese grupo de Ramón Corral, Luis Emeterio Torres, incorpora a Rafael Izábal Salido, de orígenes alamenses pero nativo de Culiacán, y entre ellos 3 forman el triunvirato que domina Sonora.
pero curiosamente era un triunvirato no de 3, sino de 4, porque se incorporaba también el general Lorenzo Torres, que tenía las fuerzas militares de federales ahí en Torim, en la región del Yaqui, y curiosamente pues son los hombres fuertes que no permiten que nada, ni siquiera una hoja del árbol político se mueva en Sonora. Hay intentos, como podríamos manifestar, los de el guaymense, hombre poderoso, gran terrateniente, José María Maytorena Goicoechea, padre de José María Maytorena Tapia, que sería importante ya para el siglo posterior, cuando la Revolución Mexicana. Él intenta en 2 ocasiones, pretende ser gobernador, pero es derrotado en las 2 veces. Existe también un problema agrario que sucede por el rumbo de Moctezuma, que da lugar también a un periódico en contra del régimen, por decirlo así, llamado La Sombra de Velarde, en Guaymas, y las autoridades, pues, estatales se repartían, como ya lo dije, alegremente se repartieron Corral, Torres e Izábal y el otro Torres, se repartieron el porfiriato a su gusto en Sonora. Sin embargo, para 1900, Ramón Corral ya se lo había llevado José Ibs Limantur, ministro de Hacienda de don Porfirio Díaz, y ya lo había incorporado al gobierno federal gracias a sus buenos oficios que había tenido como político destacado del porfiriato en Sonora, y porque había conocido, tengo entendido, a Ibs Limantur en París cuando los dos buscaban posiblemente la recuperación de su salud. En el caso de Corral es innegable, había ido a Europa a lograr, antes del siglo, a buscar mejorar su salud o tratar de aliviar algunas dolencias. Sin embargo, el suegro de Ramón Corral Verdugo, el alamense muy destacado, muy eficiente, con una gran labor en sus periodos de gobierno, sobre todo en materia de creación de escuelas y edificación y apoyo a la educación, un hombre que verdaderamente valioso, aunque es controvertida su personalidad, pero yo estoy 100% seguro de que fue un hombre muy valioso. Entonces, para fines del siglo, para el 1900, para el cambio de siglo, viene el periodo 1900-1901, acuérdense que las presidencias municipales duraban 1 año, y yo creo que los presidentes municipales, no como hoy, hasta ponían de su bolsa para estar al frente de las comunas municipales, o sea que eran otros tiempos, señores. En esa sucesión se mencionaba, como desde 1888, a don Vicente Vélez Escalante. Ese apellido B. Escalante es muy común aquí en Hermosillo, sobre todo, y para la parte norte, sobre todo en Hermosillo. Los últimos importantísimos dentro de este grupo podrían haber sido los empresarios para fines digamos, del siglo pasado, para mediados del siglo pasado, don Carlos B. Escalante, don Julio B. Escalante, Cubillas, ambos, y don Vicente B. Escalante, el suegro de Ramón Corral, de doña Amalia, creo que doña Amalia se llama la esposa de Ramón, posiblemente me equivoque, pero tengo entendido que por ahí es con A, decide una vez ser presidente municipal en un principio entre ese 1900 y 1901, pero ya para esa época México empezaba a querer un poquito cambiar, a pretender exigir algunas libertades políticas. Ya se había dado a fines de los 1880 la creación propiamente del Club Liberal Ponciano Arriaga. Ponciano Arriaga había sido un diputado liberal para la Constitución de 1857, de la Constitución Liberal en México, y su hijo, el ingeniero Camilo Arriaga, a su vez los periodistas Juan Sarabia, Ricardo Flores Magón, muy famosos, el profesor, el Librado Rivera, y el intelectual potosino, siempre adalid del agrarismo, Antonio Díaz Soto y Gama, habían creado
el Club Liberal Ponciano Arriaga, que da origen también, no pocos años después, al Partido Liberal Mexicano. El Partido Liberal Mexicano tuvo dentro de sus postulados la llegada a una revolución en contra de Porfirio Díaz en la primera década, antes del término de la década de 1900 a 1910. Entonces, en Sonora, para 1896, dice nuestro estimado colega historiador Enrique el Chiludo Contreras, así le decían, era un peluquero muy simpático, muy conocedor del pasado de Hermosillo, y escribe un libro en 1960 y tantos que le financia el gobierno del estado de don Luis Encinas Johnson, una excelente aportación de don Luis, que se llamaba Cosas Viejas de mi Tierra, donde refiere a la creación de algo que ha sido emblemático para Sonora, y como lo dije al principio, no solamente en lo artístico, sino también en lo político, las primicias de lo que vino a llamarse el Club Verde. El Club Verde originalmente fue un club político de este tipo que se formó alrededor de 1896 en una cantina de la calle Oaxaca, entre Matamoros y la avenida Juárez, hoy, cerca ahí de la antigua estación de ferrocarril. Esta cantinita era de dos personajes, uno se llamaba Paganini y el otro se llamaba Alberti o Alberi, según dice Enrique Contreras en su libro Joco Serio, inclusive Narraciones Joco Serias. Muy simpático el libro, te lo recomiendo, Cosas Viejas de mi Tierra, de Enrique Contreras. Y ahí en esa cantina, pues que era de las menos malas o la menos mala que había en aquel Hermosillo de 1896 más o menos, se formaban corrillos de gente, pues que como siempre ha sido tan agradable ir a tomar la copa con los amigos, platicar, qué sé yo, y ahí un grupo de parroquianos, tanto de clases medias como bajas o gentes de laborantes, obreros y todo un grupo heterogéneo de gentes que encabezaba el licenciado Manuel R. Parada, que también era importante ahí Ramón P. de Negri, que sería un importante revolucionario no beligerante, pero sí diplomático ya en la revolución, licenciado Antonio Sarabia y una serie de personas importantes aquí en Hermosillo, encabezadas por Dionisio González, sobrino del general Serna e hijo de doña Carmen Serna, hermana del general, y Dionisio González y ese grupo se habían opuesto a que don Vicente fuese una vez más, por 13ª vez, presidente municipal de Hermosillo desde 1888, sin parar hasta 1900 había sido el presidente, y evidentemente pues la gente empieza a reunirse un grupo entre el cual podemos mencionar revolucionarios posteriores como Carlos Planck, gentes del comercio local, representantes de bancos como Eduardo y Adolfo Ruiz, Manuel Florencio y Gustavo Padrés, José Juan Méndez, Jesús Z. Moreno, un periodista muy importante relacionado con el Club Liberal Ponciano Arriaga y con el Partido Liberal Mexicano, Carlos N. Durazo, Roberto B. Pesqueira, hombre importante de Agua Prieta, que tendría sus negocios en Agua Prieta, que posteriormente en la Revolución sería un financiero y llegaría a ser hasta representante de país de don Venustiano Carranza en Washington, Ignacio L. Romero, José María Arana, que sería para posteriormente la cabeza de la campaña antichina en Sonora, José María Galaz, padre del cronista Fernando Galaz, Belisario Valencia, otro periodista importante relacionado también con los grupos del Partido Anarco-Sindicalista de los Partido Liberal Mexicano, Joaquín Contreras, Florencio Encinas, Florencio Vega, Carlos Díaz, José María Paredes, un importante comerciante local, Dionisio González, quien sería el precandidato que traía ese grupo del club, García Morales, cuyo lema era fuera la imposición, Lamberto y Juan Camus, Ramón Félix. Para fines de 1899, esta gente se reunía en su local alrededor ahí de las calles Porfirio Díaz y Don Luis, que podríamos decir que son, no que podríamos decir que hoy son las calles
Garmendia y Cerdán. Por ahí tenían su guarida o su club García Morales, que así se llamaba, Jesús García Morales, y cuyo distintivo característico era el color verde, el color de la esperanza de lograr la libertad política tan ambicionada. Todavía no llegaba a la entrevista Díaz Krillman, porque eso sería hasta 1908 con don Porfirio. Sin embargo, en ese 1900 Sonora daría un albazo en lo artístico y en lo político. Se daría la primera insurrección propiamente de la sociedad civil, llamémosle ahora, como un nombre moderno, pero en aquel tiempo esa gente que ya mencioné, sobre todo encabezadas por el licenciado Manuel R. Parada, Ramón Pedenegri y Antonio Saravia, se oponen y dicen: queremos que el presidente próximo para 1901 sea Dionisio González. Sin embargo, el grupo porfiriano, que tenía por distintivo el color rojo, se oponía el color rojo al color verde del Club Verde. Ya el Club Verde tenía su divisa, o digamos su himno de guerra, que era un vals compuesto por el ilustre músico sonorense Campodónico, y se escucha ese vals por primera vez en Hermosillo como divisa, como musical de ese club García Morales en 1899, como ya lo he comentado, y se empieza a calentar esa precampaña. Filomeno Loaiza, que era el que el grupo porfiriano o rojo quería que fuese el presidente, y llegaría a ser el presidente posteriormente, encabeza e incluye a Dionisio González, su enemigo, como sexto regidor en su planilla. Evidentemente no aceptaría a Dionisio González ya cuando se pierde todo esto, pero se empieza a calentar el ambiente en la ciudad, y es curioso como cuando un pueblo empieza a perderle el respeto a las instituciones. El prefecto de la ciudad, o sea, la autoridad administrativa dependiente del gobernador del estado, que era una institución que ya no existe, parecerían así como los delegados, estos superdelegados ahora de este régimen moderno del 2019 en México, esos prefectos políticos. Francisco El Güero Aguilar era el prefecto político y que se oponía a todas las manifestaciones que llegaron inclusive a las armas, a los golpes, pedradas y sombrerazos y todo lo demás que se dieron algunos ladrillazos y todo lo que usted quiera. Y con el Club Verde andaban un grupo de muchachos, un centenario de chamacada humilde, pero que con sus ondas, con piedras, eran terribles. Y esa chamacada, curiosamente, agarraban unos animalitos, unos insectos llamados mayates, que son verdes, y a un grito los soltaban entre la gente, y los animalitos verdes eran parte de todo ese ambiente verde de esperanza que el Hermosillo de 1900 pretendía arribar a un mejor puerto y no seguir con lo mismo de siempre. Las cosas empiezan a calentar, las elecciones serían el 26 de agosto de 1900, llega a haber enfrentamientos a pedradas y palos y sombrerazos y todo lo demás. El maestro Campodónico era a su vez cuñado del licenciado Manuel R. Parada, curiosamente. O sea, y el licenciado Manuel R. Parada vivía en lo que hoy se conoce como la Casa Arias, que era la casa de doña Elvira García de Noriega en el siglo pasado, en los 20, 30, 1920, 30. Primero había sido una casa que había mandado a hacer el comerciante importante de Mercería de la Paz, don Adolfo Bley, pero Rodolfo Víctor Manuel Pío Campodónico Morales, hijo de Juan Campodónico, músico italiano venido a Guaymas y después a Hermosillo, que habían dirigido orquestas y sobre todo que Campodónico
es una persona muy reconocida como músico, es el creador del Club Verde. Él compuso alrededor de 1000 valses, señores. ¿Saben lo que es componer 1000 valses? De las 2500 composiciones de diferentes estilos que hizo, Campodónico crea el himno de guerra de este Club Verde, que sería una primicia propiamente en el desorden político en contra de el régimen oprobioso que no permitía ninguna libertad del general Porfirio Díaz. México era una potencia económica. Nuestro dinero, nuestros pesos fuertes, nuestras monedas de plata circulaban en todo el Oriente. Eran moneda en China, en todos los países de Oriente, las resellaban los países orientales, compraban la moneda mexicana, que era hermosísima, a 8 reales y después pesos, y circulaba como moneda fuerte en el mundo, señores. Éramos un país importante. Tendríamos un centenario de la independencia para 1910, no me quiero adelantar, estamos hablando importantísimo. México contaba en el concierto de las naciones. Lástima que hoy no sea así. Entonces viene el proceso, se empieza a calentar. Filomeno Loaiza, un comerciante a todas luces, una persona decente, seria, hermano de Manuel y Loaiza, comerciantes importantes que tenían relaciones inclusive con San Francisco, California, y vendían tractores y vendían maquinaria, ferretería y todo lo que tú quieras. Estaba en sus tiendas, llegaron a estar en la hoy calle Cerdán y también en lo que se llama la calle Segunda de Obregón, ahí enfrente de la Plaza de la Bandera. Se empieza a calentar el ambiente y una de esas veces se da un enfrentamiento en la calle Cerdán a palos, pedradas, ladrillazos, sombrerazos y todo lo demás. El gobierno del estado, como les dije yo, encabezado por el prefecto Francisco El Güero Aguilar, Manuel R. Uruchurtu, un personaje muy ligado a don Ramón Corral y que fue el único mexicano que murió en el hundimiento del famosísimo barco Titanic en 1912. Ellos, junto con una bola de vagos, entre ellos el Vichy, el Jeringas, el no sé qué, vagos a los que la gente del gobierno pues les daba su vino mezcal, no bacanora, señora. El bacanora no se conocía más que en su región, porque todo el estado de Sonora para 1910 producía 1 millón de litros, o sea, no era conocido como bacanora. Ese nombre viene para hasta después del proceso revolucionario, cuando los sonorenses nos enseñoreamos a nivel nacional. Pero entonces, en ese tiempo, estamos hablando de 1900, el gobierno pues les entregaba ahí a esos vagos para que fueran como su porra. Además estaban los policías y todo lo demás. Se arman unas trifulcas, que una de esas llegó casi a darse de balazos. Y si no ha sido por la intervención de doña Carmen Serna, la mamá de Dionisio González Serna, pues hubiera habido muertos, ¿no? Hubiera habido muertos porque la gente estaba ya muy alebrestada y las circunstancias fueron preludio. Esa guerra a nivel nacional podríamos decir que es uno de los primeros movimientos en contra del eterno Porfirio y sus adláteres o seguidores en todo el país. He querido también traer este tema aquí porque hace unos días tuve la suerte en Radio Universidad de Sonora de escuchar una preciosísima interpretación del Vals Club Verde por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por don Luis Herrera de la Fuente, ese magnífico músico, tengo entendido que veracruzano, que ya desapareció, pero que es una gloria nacional. Y me vino a mi mente el Club Verde y dije yo, pues voy a tratar de averiguar un poquito más para tratar de decírselo al auditorio amable que tiene, que se molesta, que se toma la molestia en escucharnos de vez en cuando, y tratar de abrir un poco más de luz entre lo que pasó en esos antecedentes de la sucesión de la presidencia municipal de 1900 para 1901, en la que el eterno presidente municipal, suegro de don Ramón Corral, don Vicente B. Escalante, cede su lugar para que Filomeno Loaiza tome ese periodo, Porfiriano Filomeno,
y Dionisio González, que encabezaba, digamos, como precandidato por el Club Verde, pues fue el derrotado, no aceptó la regiduría sexta que le ofrecía el régimen porfiriano, y don Dionisio se fue a sus negocios agropecuarios, los demás a sus negocios iguales, la cosa vino en la calma. Era un movimiento que conjugaba a clases altas también, clases medias, trabajadores, gentes de representantes de empresas, de bancos y todo. O sea, uno de los primeros albazos o uno de los primeros movimientos en contra de aquella no libertad política que teníamos en México y que hoy, gracias a los avances de nuestro país, podemos decir, tenemos un país democrático en proceso de mejora y, como siempre, les deseamos lo mejor y los esperamos pronto en una nueva y modesta aportación de un servidor. Muchas gracias, muy amable.